Seguimos poniendo la mañana en camino y tal como habíamos adelantado, nos ayuda a poner la mañana en camino, nos vuelve a ayudar a poner la mañana en camino Ignacio Suaznavar, el director de equipos Mori. A propósito, bueno, hace algunos días atrás se dio a conocer una nueva encuesta de equipos con relación a la intención de voto de la ciudadanía en el marco de la consulta sobre si derogar o no 135 artículos de la LUC. Esto ocurrirá el último domingo del mes próximo. Y también ayer se dio a conocer otra encuesta que forman parte de una serie ya que hace equipos acerca de la popularidad del presidente. Sobre estos asuntos vamos a hablar con Ignacio y vamos a ver cómo dialogan estos datos. Pero antes, Ignacio, buen día, bienvenido, y como es nuestro primer encuentro del año, aunque luzca un tanto ya fuera de sitio y fuera de coordenada, feliz año. Bueno, muchas gracias Alejandro, un placer como siempre estar acá en este año 2022. Creo que hace no sé cuántos años ya hemos mantenido este vínculo, que por lo menos una, dos o tres o cuatro por año, Sí. Siempre tenemos el privilegio de conversar un rato. Sí, créeme que a mí me llena de honra, de alegría, y lo vivo como un privilegio. No creas que lo naturalizo, pero siempre con la sensación de que estamos viviendo para poner un insumo al servicio del público, una buena nueva. Así que gracias otra vez desde ya. A ver, quisiera ingresar en profundidad a la intención de voto LUC, 41% mantener, 31% derogar, este es el título, pero en todo caso, ayer en Canal 10 diste a conocer, como es habitual, por otra parte, la mirada que el público está teniendo acerca de la gestión del presidente y vuelve ese dato a ser un dato muy favorable para la gestión del presidente de la República, ¿no? Primero, dos o tres datos acerca de ese ítem, Ignacio. Sí, efectivamente el presidente tiene al terminar enero, es decir, ya estamos cerca, Alejandro, de cumplir los 2 años de asunción del nuevo gobierno, ¿no? El 1 de marzo, pocos días, de hecho, ayer se cumplió ya 2 años de asunción del Parlamento, el 15 de febrero, anteayer, y el 1 de marzo, 2 años del nuevo gobierno, y bueno, son como siempre fechas de balance. La foto, cuando uno mira la foto hoy de evaluación de gestión del presidente, da un 50% de aprobación del público al desempeño de Lacalle Pou como presidente, un 21% que tiene una opinión intermedia, ni aprueba ni desaprueba, aprueba algunas cosas y desaprueba otras. Hay un 25% que desaprueba la gestión del presidente y hay un 4% que no tiene opinión, no sabe, no contesta. Entonces, es una foto, como decíamos, de balance favorable, 25 puntos positivos. Y cuando uno mira la serie, cómo ha evolucionado estos 2 años, casi 2 años, digamos, de Lacalle Pou al frente del gobierno, en una situación tan particular, ¿no? como la situación de pandemia que llegó a los pocos días de asunción del nuevo gobierno, tenemos gruesamente, uno puede hablar como de dos grandes etapas. Una primera etapa de una larguísima luna de miel muy profunda, que ya hemos analizado contigo en otras oportunidades, donde el presidente arranca en los pocos meses después, pocas semanas después de haber asumido, ya fines de marzo del 2020, llegó a tener niveles del 65% de aprobación, y se mantuvo en niveles cercanos al 60%, digamos, de aprobación y con baja desaprobación, hasta mitad del año pasado, hasta junio, julio del 2021. Así, tuvimos un año y medio prácticamente, casi de una muy mayoritaria, digamos, aprobación a la gestión del gobierno. Junio-julio coinciden un par de elementos. Uno que es el fin de la pandemia, como hablamos, la pandemia le generaba al gobierno como cierta protección, digamos, ¿no? El gobierno tuvo siempre buenas evaluaciones en términos de su desempeño en el manejo de la pandemia, y eso era como un escudo protector de otros temas. Eso se fue diluyendo cuando empezaron en aquel momento ya a bajar los números de casos y muertes que nos tuvo muy preocupados, digamos, entre marzo y mayo, junio del año pasado. Y en segundo lugar hubo una cosa más coyuntural, que fue el aumento de los combustibles, ¿no? Que se da sobre junio, julio, y ahí el gobierno tiene una caída. Esos niveles del entorno del 60% pasa a un escalón que en aquel momento por debajo del 50, estaban 47, y después esta segunda fase desde julio del año pasado hasta ahora se ha mantenido estable. La aprobación se mantiene en el entorno del 50, en un mes un poquito por arriba, otro mes por abajo. Ahora hace 2 meses, diciembre, enero, está exactamente el 50 de aprobación.
Entonces es una fase de estabilidad moderadamente positiva respecto al gobierno, en la cual, bueno, ya llevamos 7 meses. Ujú. Hay alguna cosa sobre la cual también otras veces hemos hablado, pero me parece que está bueno que refresquemos, es a esta altura, ya casi a 2 años de haber asumido como presidente, el, Luis Lacalle exhibe aprobación de la mitad de la población, ¿no? Comparado con la trazabilidad que en ese sentido exhiben otros exmandatarios, se puede decir que está en la tabla bien de arriba, ¿no? Que 2 años después sea tan alta la aprobación que del público recibe el mandatario. Sí, efectivamente. Sí, sí, la verdad que en Uruguay, como bien sabés, teníamos una larga historia de presidentes con baja aprobación, es decir, de presidentes impopulares, los presidentes post-dictadura, desde cuando había encuestas de opinión, antes casi no había, digamos, Sanguinetti, Lacalle Herrera, Sanguinetti de vuelta, Jorge Valle, gobernaron desde su primer año, ¿no? Pero casi en situación de mayoritaria desaprobación. Es justo Cuando decir, llegan los... Ignacio, no para vos, para el público, es justo decir que los tres primeros, lo de Valle es distinto, pero los tres primeros no tenían, entre comillas, el beneficio de la reforma electoral de la segunda vuelta. Es cierto. Que yo siempre he dicho lo mismo, era una cosa muy curiosa y muy difícil de explicar en otros lados. Asumía el presidente y a la semana nadie lo había votado. ¿Te acordás que decía, yo no lo voté, yo no lo voté, yo no lo voté? Entonces uno dice, pero ¿cómo si es presidente? ¿La gente miente? No, la gente no mentía. Es que la proporción, porque había varios candidatos dentro de un mismo partido, ni hablarlo de los otros partidos, la proporción que vos necesitabas para ganar y acceder a la presidencia era muy baja. Por lo tanto, vos te encontrabas, y lo más probable es que esa persona que estuviese enfrente y la otra también, no lo hubieran votado. Es así. Por ejemplo, Lacalle Herrera, que fue electo presidente, digamos, en la elección del 89, gana con 24% de votos propios. El Partido Nacional sumó 41, y bueno, la coalición, que no se llamaba así, por lo menos no coalición multicolor como ahora, o sumando al Partido Colorado, era el apoyo del gobierno, pero Lacalle lo votó el 24. Y cuando llega el famoso referéndum de las empresas públicas en 92, Lacalle Herrera, tenía 16% de aprobación y más de 60% de desaprobación. Entonces, evidentemente era un contexto hostil. Bueno, eso cambia con los gobiernos del Frente Amplio. El primer gobierno del doctor Vázquez tuvo una luna de miel larga y extensa, producto de que la agenda, sobre todo centrada en un énfasis de combate a la pobreza, digamos, frontal, post-crisis del 2002, creación del MIDE, del plan de emergencia, etcétera, más otras reformas estructurales, pero fundamentalmente ese centro en el combate a la pobreza tenía una legitimidad social muy alta y fue un gobierno que tuvo una legitimidad social muy alta. Sin embargo, fue un gobierno que, desde el punto de vista de la evolución normal de los presidentes, que suelen caer en los años intermedios y volver a crecer al final, ya en el segundo año, ya al llegar a sus 2 años, ya tenía un poquito más de desgaste que el que tiene hoy Lacalle Pou. El gobierno de Mujica, que agarra ya como segundo gobierno del Frente Amplio en un ciclo de los commodities expansivo, es el que más se acerca. Mujica tenía prácticamente los mismos niveles de aprobación y desaprobación al llegar a los 2 años que hoy tiene Lacalle Pou. Así que es más bien la aprobación de Lacalle Pou hoy equiparable, de hecho levemente una cabecita por encima de la que tenía Mujica al cumplir su segundo año en 2002. Y después, bueno, el tercer gobierno del Frente Amplio, el segundo de Vázquez, ya esa fue una luna de miel muy corta, digamos, suele pasar a veces con los segundos gobiernos, los presidentes tienen menos luna de miel. Así que bueno, sí, en perspectiva comparada, explicado quizá o en parte por la pandemia, que dio esta profundidad y prolongación, digamos, de la luna de miel, la foto de hoy luce favorable, digamos, al presidente. Y desde esa perspectiva, lo que arrojan los números y haciendo una mirada que incluye un análisis político del comportamiento del público, ¿en dónde estarían apoyadas las razones principales que explican que la mitad de la población apruebe la gestión? Pero uno podría decir, bueno, la mitad aprueba y la otra mitad desaprueba. Y bueno, más o menos es el reflejo del Uruguay en dos grandes mitades que se podrá mover. Pero no es exactamente lo que arrojan los números,
porque en realidad quienes desaprueban son el 25%. Y el 25% es la mitad de la mitad, de la otra mitad, ¿no? Entonces, ¿por dónde uno podría escarbar explicaciones de carácter político? Bueno, cuando uno pregunta a la gente muy directamente, la principal respuesta que aparece espontánea está vinculada a la pandemia. El manejo de la pandemia ha sido efectivamente la principal logro reconocido de los uruguayos, digamos, hacia el gobierno. Y esto obviamente no está exento de polémica y no genera unanimidades, por supuesto, pero sí que es el principal factor de aprobación con mucha claridad y que se ha diluido un poco con el tiempo, pero todavía se mantiene hoy como el principal factor de aprobación. Esto tiene que ver con dos momentos básicos. Un momento durante 2020 que tuvo que ver con un manejo, digamos, del pedido de restricciones y las medidas implementadas en un marco, digamos, de libertad responsable, donde esas medidas no llegaron a ser agresivas para la población, como de repente fue en otros países. Y un segundo momento que es mucho más, si se quiere, curioso, digamos, para el análisis, porque en 2020 está claro que Uruguay pasó por debajo de la ola, ¿no? Zambullimos de la ola, pasamos por abajo de la ola de contagio, pero en 2021 no, nos agarra la ola y nos da vuelta, nos agarra de frente y nos da vuelta, pero en paralelo al inicio de un plan de vacunación, que fue el otro motor, digamos, de generación de aprobación. Entonces, bueno, en el balance hay como una línea de satisfacción mayoritaria. De hecho, los niveles de aprobación al gobierno en el ítem concreto, manejo de la pandemia, son superiores a su evaluación global. Y después, por supuesto que hay gente ese 25% que desaprueba, los motivos principales que esgrimen son más dispersos, no hay un único tema por el cual se desaprueba. Hay un grupo que desaprueba el gobierno justamente por el manejo de la pandemia también, que quedó molesta, enojada, dolida, discrepante con las decisiones que el gobierno había tomado o con las que no había tomado. Y después hay alguna cuestión que tiene que ver con una mirada del gobierno, de la idea de que es un gobierno que representa a determinados sectores de la población y no a otros, ¿no? Es un gobierno que gobierna para los ricos, que gobierna para los sectores altos, que malla oro, que cuida a las empresas y no tanto a los sectores populares, etc. Entonces, esa mirada está en una parte del público que desaprueba la gestión del gobierno también. En ese contexto, entonces, se puede decir lo que además, según lo que ustedes también nos explican, vos y muchos colegas tuyos, las circunstancias inesperadas, con cierto tono o perfil trágico, en general tienden a generar un escudo protector colectivo que se identifica casi de una perspectiva semiótica con el presidente de la República, ¿no? En esto estamos todos, nos vino algo de afuera que no esperábamos, es hora de sentirnos juntos y es hora de reconocer el liderazgo de quien nos preside. Eso es casi natural, general, ¿no? A lo largo de la historia, ¿verdad? Totalmente. Es así, está estudiado desde el punto de vista teórico en circunstancias graves como guerras o catástrofes naturales, etcétera, que hay un alineamiento detrás de la bandera, ¿no? Un alineamiento, y eso es un reflejo de autoridad, que se llama también, una búsqueda de una figura de autoridad que transmita cierta seguridad y obviamente las jerarquías desde el punto de vista de gobierno ocupan el primer plano. Pero bueno, lo cierto es que ese tipo de fenómenos de alineamiento explican bien quizá lo que ocurrió en los primeros meses del 2020, pero el tema es que esto ya es perdurable. Entonces, efectivamente, también hay... Esa era la pregunta. ¿En qué medida ese escudo sigue estando vigente? Porque es verdad, uno convive con la pandemia, creo que esa es la expresión, ya nos hemos acostumbrado a convivir con la pandemia, no porque haya retrocedido, esta es otra charla, ¿no? Pero en todo caso está presente, son miles, como nunca. Es más, ahora hay muchos más casos que en los peores momentos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que ese escudo de alguna manera sigue generando esa protección, esa mirada favorable para el presidente? ¿O ya habría que buscar en otras áreas, en otras razones,
que también expliquen que se mantenga este guarismo marcadamente satisfactorio? A ver, sí y no. Yo creo que el componente principal de este escudo presidencial tiene que ver con el manejo de la pandemia. No, pero no mi profundización sobre lo que tú decías es no solo por ese efecto irracional o inconsciente de alineamiento inicial de que quiero a alguien que me defienda, quiero a alguien que me defienda o que me transmita certezas, sino porque además hay una evaluación de las medidas tomadas durante la pandemia que también es satisfactoria y que es lo que ha llevado a esta prolongación. Ahora, este escudo permanece, y esto es lo que llevó al presidente, que siempre fue desde sus orígenes, una figura pública muy polémica para los uruguayos, ¿no? De hecho, incluso en los momentos en que fue electo presidente, había más uruguayos con antipatía hacia la calle Pou que con simpatía, ¿no? Bueno, recordemos que a pesar del resultado de octubre, noviembre terminó siendo, uso esta expresión, insólitamente peleado, ¿no? Y eso responde a esto que de alguna manera el público sentía. No me vas a acordar de esa noche, casi. Lo tengo muy presente. Transpiré. Sí, efectivamente, por supuesto que eso tenía que ver con lo que el público sentía. Entonces, yo creo que el efecto principal que tiene la pandemia como hecho externo y el manejo o la evaluación que los uruguayos tienen del manejo de la pandemia como hecho interno, fortalecen la imagen de liderazgo de la calle Pou. Y eso es algo que permaneció. ¿Okay? Ahora, ¿esto significa que hay un escudo protector que va a durar para siempre? No, porque el escudo protector que tiene que ver con la pandemia, ese se va diluyendo a medida que la pandemia pasa a una fase más controlada, por lo menos en términos de muertes, y que la gente siente, con razón o sin ella, que esto va quedando atrás. Y entonces efectivamente empezamos a evaluar más la gestión de gobierno, no tanto por la pandemia, que aplauso, medalla y beso para una parte importante de los uruguayos, no tanto por la pandemia, sino por otras cuestiones de pan y manteca, como decía mi querido colega Luis Eduardo González. Cuestiones mucho más terrenales. Y eso es una fase mucho más desafiante para el gobierno, de la cual tuvo su primer prueba a mitad del año pasado, con el aumento de los combustibles. Un aumento de los combustibles es una medida puntual que le generó un escalón casi de 10 puntos, digamos, de caída en un mes. Y eso es una prueba, digamos, de que este escudo no es tan potente como era, y que hay otros elementos, digamos, de la evaluación que pueden empezar a incidir cada vez más. Por ahora no parece esto cambiar la ecuación, porque, como decíamos recién, la evaluación sigue estando en una fase muy estable, pero esto no significa, me parece que es un indicador claro de que ese escudo protector no estará presente o no está presente necesariamente para el resto del gobierno. En ese contexto, me parece, y también en esto vos me tenés que ayudar, es lo que demuestra la historia, es lo que demuestra la literatura en ese sentido, esos escudos se volverán más o menos permeables en la medida que el otro gran actor de estas cosas, que es la economía, arroje buenas o malas noticias, ¿no? Vos decías recién al pasar, el aumento de los combustibles apenas ocurrió, provocó comportamientos drásticos muy distintos de un momento al otro. Y bueno, más allá de que los integrantes del gobierno y los militantes de sus partidos políticos tienen todo derecho a esgrimir razones de carácter técnico, desde una mirada política todos podemos razonar con mínima objetividad que haber frenado los sucesivos potenciales aumentos posteriores tenía justamente la política de, bueno, me quemé con leche, no quiero ni ver la vaca, y así fue que se fueron retrasando, ¿no? Ostensiblemente, ni que hablar en el marco de una consulta popular como la que va a ocurrir ahora. Y eso parece ser cierto, ¿no, Ignacio? Bueno, sobre intenciones detrás de las decisiones de gobierno, habrá que preguntarle a los que las toman. Pero está claro que un contexto de referéndum es un contexto en el cual el gobierno, digamos, que más quiere que la ley, que los 135 artículos de ley de urgente consideración se mantengan, no quiere hacer ola. Cuanto menos ola, mejor, y sobre todo una ola que ya probó, que era el precio de los combustibles, haber tenido un impacto fuerte a mitad de año, controlarla, sin duda. Bien, y en este contexto,
Ayer mismo se dieron a conocer, antes de ayer se dieron a conocer datos vinculados a la economía. Lo decía para que nos ayudes a entender la importancia de la economía, mucho más cuando el escudo de la pandemia felizmente empieza a debilitarse. Digo felizmente porque volvemos a cierta normalidad, ¿no? La ministra, bueno, afirmó que dos cosas que a todo el mundo le importan, como la producción y el empleo, van a crecer este año. Las personas están siempre hemos estado obsesivamente preocupados por esos datos. A pesar, el otro dato que también siempre preocupa objetivamente al público, es que los salarios y las jubilaciones de hecho han bajado, porque han estado los aumentos han estado por debajo del nivel de la inflación, etcétera. Me gustaría saber cómo potencialmente puede trabajar esos ingredientes en la mirada que el público tiene sobre el presidente, teniendo en cuenta algo que se ha dicho incluso explícitamente. El presidente, la imagen del presidente, es el 2 de la muestra que tiene el gobierno para que no se modifiquen esos 135 artículos de la LUC a finales del mes próximo. ¿Te parece volver de una pequeña tanda apoyados en esa baldosa para ir a los datos? Bueno, dale, perfecto. Gracias, Ignacio. Estamos conversando con el consultor político, el analista de opinión pública, el director de equipos consultores, Ignacio Schwarznaber, que nos está ayudando a poner la mañana en camino.